Bueno, continuamos con esta segunda y última reflexión de la mañana que se llama Jesús, nuestra esperanza. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra comencemos. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola según San Juan. Capítulo 2, desde el versículo 12. Tercera condición, guardarse del mundo. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Pues cuando nosotros hablamos de Jesús, parece como si fuera un sermón viejo, desde que lo escuchemos meramente desde la religión, porque Jesús es un personaje muy popular en la religión, muy importante, pero no necesariamente es nuestro Señor. Y por eso, cuando hablamos de Jesús en términos espirituales, estamos hablando de Dios y de nuestro Señor. Y por eso jamás nos cansaremos de pronunciar su nombre. Es más, sabemos que es el nombre que está por encima de todo nombre y que los demonios no resisten. Si nosotros somos fieles a Dios, el solo nombre de Jesús ahuyenta los demonios de nuestra vida, porque así de poderosa es la presencia del Señor en nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo de Pentecostés y los apóstoles, una vez que recibieron esas lenguas de fuego y todos los días iban al templo de Jerusalén a predicar al resucitado, sabiendo que esos apóstoles habían estado escondidos de miedo antes de Pentecostés, de miedo de perder la vida, porque creían que esos que asesinaron a Jesús los podían matar a ellos por ser sus seguidores. Sin embargo, una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo, la gente en el pueblo ya no se preocupaba de pedirle a los apóstoles que impusiera manos sobre ellos, sino que los ponían en las calles, y cuando pasaban los apóstoles se sanaban todos, porque llevaban al Señor en ellos, a Jesús. Y por eso la esperanza nuestra es Jesucristo, nuestra esperanza y nuestra vida, pero tenemos que estar seguros de que entendemos quién es Jesús y sobre todo qué es Jesús en mi vida, si verdaderamente Jesús es el Señor, porque para que Jesús verdaderamente sea el Señor, nosotros tenemos que haberle dado el señorío. Ustedes saben que cuando uno está en obediencia a alguien o algo, por alguna razón natural, como por ejemplo cuando estamos en obediencia a los padres, el padre y la madre son los señores de la casa, del hogar, y les damos el señorío cuando somos obedientes. También cuando somos empleados, el señor de la empresa es el propietario o el gerente y le damos el señorío a esa persona. Son jerarquías naturales, normales, es algo que hacemos, pero cuando se trata del Espíritu,
llegar a darle el señorío a este Dios que normalmente en la vida común del cristiano es un Dios invisible, que no lo debiera ser, pero que comúnmente es. Darle el señorío a Jesús son palabras mayores. Para eso necesitamos de verdad elevarnos por encima de toda nuestra realidad natural para que ese Señor sea el Señor de toda nuestra vida, el Señor de nuestra respiración, el Señor de la sangre, de los huesos, de la carne, el Señor de todo lo que hago, de todo lo que deseo, de todo lo que pienso, de todo lo que soy y de todo lo que no soy también. Es el Señor, porque Él es el que permite que yo no sea del diablo. Por eso todo esto tiene que estar claro en nuestra vida, realizar con claridad quién es Jesús. Miren ustedes que las sectas cristianas proclaman el Evangelio y la palabra de Jesús la tienen en los labios todo el día y siempre están predicando en esa forma. Ahora, eso no quiere decir que llevan a Jesús, aunque sabemos que hay protestantes santos, gente de las sectas que son quizás más santos a veces que muchos católicos. No se pueden juzgar porque el Señor no hace distinción de personas y la salvación es para toda la humanidad, como dice San Juan de la Cruz. Al final de la tarde o al final de la vida, todos seremos juzgados en el amor, pero al que más se le da, más se le exige. Y Jesús a nosotros nos dio todo, absolutamente todo, y nos va a exigir todo. Porque miren, un hindú que pertenece a esa religión hinduista, que es una filosofía pagana, y no conoce nada más, ahí nació, y eso es lo que vivió. Cuando él muere y se presenta ante Jesús como toda alma, el Señor no lo va a llamar en su religión pagana, porque eso es de hombres, eso es invención humana. Lo va a llamar en sus obras del bien y del mal, y sobre eso lo va a juzgar, no en el hinduismo. Pero si un católico practica el hinduismo porque se metió en el yoga y quién sabe en otras clases de prácticas del hinduismo, cuando se presente ante el Señor es un Señor celoso y le va a decir: ¿qué hacías adorando dioses falsos? Porque eso es el orden de Dios. Nosotros somos llamados a buscar la salvación de las almas, pero por medio de nuestra fidelidad. Para que Jesús verdaderamente sea nuestra esperanza, tiene que ser nuestro Señor primero. Y ustedes saben que nosotros naturalmente somos inclinados a practicar nuestra religión desde nuestras necesidades humanas y temporales nada más. Cuesta mucho que un católico aprenda a presentar las necesidades espirituales. Usted puede hacerle una revisión a sus oraciones de toda su vida y haga una contabilidad de cuántas oraciones de todas las que ha hecho toda su vida se han elevado al cielo para su salvación eterna, para entrar al cielo. ¿Cuántas de esas oraciones se hicieron por eso? Y se dará cuenta el porcentaje de su vida de oración que está únicamente centrado y enraizado en el mundo temporal. Es verdad que nosotros, mientras vamos en camino y estemos en este destierro, tenemos muchas necesidades temporales y Dios las recibe y nos escucha y muchas veces nos ayuda si es por el beneficio de nuestra alma. Pero eso no es todo. Si somos hijos de la iglesia, si somos llamados y enviados, tenemos que entender que tenemos una misión y nuestras oraciones no pueden ser solo por nuestras necesidades temporales, por nuestra protección de la vida temporal, por los deseos en la vida temporal,
sino que tienen que ser también por las intenciones de Dios, las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y cuáles son las intenciones de Jesús? Pues la única intención que tiene el Sagrado Corazón es: tráigame almas. Esa es la intención. Quiere almas, es la sed de Dios. Y no podemos llevarle almas a Dios si nosotros no hemos comenzado a salvar la nuestra. Yo le pongo un ejemplo muy humano a la gente para entender esto. Ustedes saben que cuando uno va en un avión, antes de despegar, le dan todas las instrucciones de seguridad. Y una de ellas dice que si el avión pierde presurización, caerán las máscaras de oxígeno. Y entonces dicen: póngase primero usted la máscara. Una vez que esté respirando bien, póngasela a los demás. Pues esto no es nada diferente a lo que es el oxígeno de Dios. Póngase primero usted la máscara del Espíritu Santo. Convierta su alma y después de que la tenga con el oxígeno de Dios, póngale oxígeno de Dios a los demás. Mucha gente trata de llevarle oxígenos a los demás y ellos están ahogados sin el oxígeno de Dios, porque no están con Dios, porque no le han dado el señorío a Jesús. Hay mucho misionero, mucho predicador, mucho sacerdote religioso, laico, que predica a Jesús y no tiene a Jesús. No le ha dado el señorío a Jesús. El señorío lo tiene en el dinero, en la fama, en muchas cosas, en la conveniencia humana, pero no en el Señor. Y precisamente por eso esas palabras nunca llegan a los corazones. Por mucho que se hable del Señor, esas palabras jamás viajan. Se caen acá, en el púlpito, se caen acá, porque no viajan, porque no tienen espíritu. Y ustedes saben cuántas homilías no hemos escuchado que después de pronunciadas no llegaron a ningún lado. Y sabemos que es la palabra de Dios, pero es que la palabra de Dios necesita el mensajero. Por eso nosotros somos los que llevamos estos edictos del rey y tocamos la trompeta y luego contamos lo que el rey quiere. Pero ese tiene que ser un buen mensajero, fiel, que está verdaderamente en obediencia al rey, y es lo que está anunciando, porque cree en ese rey, vive para ese rey, milita para ese rey, y ese rey es Jesucristo para nosotros, y tenemos que tener esa convicción. Miren ustedes, en el mundo que vivimos hoy, con todas estas ideologías perversas que se han robado la juventud, que se han robado tantas almas, todos los días escucho la súplica y la queja de tantos padres que tienen los hijos en la oscuridad de este mundo, porque las ideologías los han arrastrado, los vicios, la decadencia. Y la respuesta es una sola: nosotros no podemos cambiar corazones, solo Dios. San Pablo dice: Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Eso quiere decir, si yo tengo el amor tan grande por mis hijos, por la iglesia, por la familia, por el mundo, por las almas, entonces tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Mis rodillas. Yo tengo que santificarme y ponerme la máscara del oxígeno primero yo y luego pedirle a Dios por ellos. Porque se dice, cuando estamos hablando de casos tan graves como esos, un santo dice: hay que hablarle más a Dios de la gente que a la gente de Dios. Es como algo que yo descubrí muy temprano en mi apostolado, y es que muchas veces durante mis charlas en muchos lugares, gente que está endemoniada se manifiesta y empieza a maldecirme y a contorsionarse y lo que fuera. Yo nunca me metí con eso porque ese no es mi ministerio. Además, como laico, yo no tengo esa autoridad. Eso es la autoridad de la estola, del sacerdote. Pero entendí que cuando una persona se manifiesta en un lugar público o en un templo como este, porque el demonio está adolorido por lo que está escuchando de una prédica, entonces el peor mal que se le puede hacer al endemoniado es ir a orarle cuando uno no tiene autoridad,
porque se atormenta más el espíritu y le hace daño al poseso, lo golpea. Hay veces que hasta los han matado. Entonces tenemos que tener esa prudencia de que el demonio no es un espíritu con el que podemos jugar y responderle irresponsablemente. En la iglesia hay jerarquías y las jerarquías tienen que respetarse. Y por eso, cuando nosotros oramos por la conversión de todos aquellos que andan enredados en el mundo, como estuve yo por 33 años, tenemos que tener la conciencia de que estamos batallando contra espíritus. Entonces, si yo tengo hijos, o tengo familia, o amigos, o oro por la conversión de los pecadores, pero yo no estoy en paz con Dios, el diablo me va a hacer pedazos por meterme con él, por tratar de quitarle almas. Uno no se mete con el mafioso para quitarle sus soldados, lo pica en pedazos. El diablo es el jefe de la mafia, el jefe del mal, y usted no puede meterse con él si usted no está verdaderamente centrado en Cristo y Jesús es su Señor, porque si no, el diablo lo acaba. Muy sencillo. Así de que sí, necesitamos orar por la conversión de nuestros hijos, nuestros hermanos, de nuestro esposo o esposa, de todos los que nos duelen que no están con Dios. Pero no nos olvidemos, cuando oramos por la conversión de otros, más vale que nosotros estemos convertidos. Porque si no, no solamente no ocurre conversión en aquellos por los cuales intercedemos, sino que el diablo se las va a cobrar con nosotros, porque le pertenecemos a él. Entonces, ustedes se dan cuenta que en la iglesia encuentran el fenómeno de que hay muchos sacerdotes que supuestamente son escépticos a las cosas sobrenaturales y no quieren meterse en el ministerio de liberación ni tener nada que ver con el diablo. Algunas veces los sacerdotes simplemente son débiles, pero la mayoría de las veces es porque esos sacerdotes le pertenecen al diablo y saben que no se pueden meter con él. Y esto es importante entenderlo. Así de que muchas veces a mí me ha tocado llevar gente muy enferma espiritualmente donde un sacerdote, y el sacerdote agacha la cabeza y dice: yo no soy la persona para eso, tienes que llevarlo a otro lado. Y yo me voy con mi cabeza agachada también, orando por él, porque sé que es sincero, dijo la verdad, pero está en problemas, porque eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos verdaderamente en Dios y Jesús no es nuestro Señor, estamos en muchos problemas. ¿Por qué? No creo que sea ningún secreto para ninguno de los que estamos en este templo en este momento, de que este mundo está demonizado como nunca antes. ¿Y por qué? Porque la humanidad es la que se encarga de subir demonios del abismo por medio del pecado. Y la humanidad ha caído tan bajo que Babilonia es un jardín infantil comparado con el mundo de hoy. Sodoma y Gomorra, un jardín infantil, nada comparado con el mundo de hoy. La humanidad ha descendido a unos niveles tan abajo del abismo que hoy tenemos demonios actuando entre nosotros que nunca antes habían estado activos. ¿Por qué? Porque así hemos descendido. Y claro, usted dirá: pero yo soy inocente, yo no pertenezco a esa humanidad que cae. Pues claro que no. Miren ustedes cuánta gente inocente muere en la guerra. No son culpables de la guerra y mueren en la guerra. Esas son víctimas de la guerra. Nosotros en ese caso seríamos víctimas de este mundo corrupto, pero estamos en él y vamos a ser, como dicen en términos vulgares en México, chamuscados por el chamuco, ¿no? Y es que en realidad nosotros entendemos que la integridad espiritual en este mundo hoy es más importante que nunca, porque si usted no entiende lo importante que es darle el señorío a Jesús, el diablo lo va a acabar, le va a pervertir su vida, le va a atormentar su vida,
lo va a confundir, lo va a poner a llevar creencias extrañas, va a tener dioses falsos y ni siquiera se va a dar cuenta. Hay mucho católico muy bueno que tiene como Dios el vientre y le hace culto a la comida, vive para comer, no come para vivir y no se da cuenta que es idólatra. Hay tanta idolatría con el estómago en este mundo, es increíble, por donde uno pasa está ese culto y de gente buena. Pero lo que pasa es que los diablos, los dioses falsos, se infiltran en nuestra vida en la forma más astuta y sencilla. Y por eso nos olvidamos que el demonio está en los detalles. Ahí es donde está el diablo. El diablo no está inmenso, botando azufre con fuego y con cuernos. No, Jesús nos dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Príncipe. ¿Cómo llega un príncipe? Vestido de seda, con los mejores perfumes, con los más grandes tesoros para ofrecer y seducir, con los más grandes placeres que nadie puede resistir. Ese es un príncipe, así de que no viene oliendo azufre, viene oliendo a los mejores perfumes. Y esto debemos tenerlo claro de la batalla espiritual en que nos encontramos y la necesidad de darle el señorío a Jesús. Miren que de repente esta frase es muy escuchada y poco acatada, darle el señorío a Jesús, porque mucha gente piensa que darle el señorío a Jesús es venir a misa y confesarse y ser amigo de la Virgen y de pronto dar limosna, y eso es ser amigo de Jesús. Pero lo que sucede es que para entender quién es Jesús, tenemos primero que entender qué es espíritu. Y entonces el señorío a Jesús quiere decir señorío espiritual, que quiere decir conversión del corazón, como lo decíamos en la reflexión pasada. Es que Jesús se manifiesta entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros, nosotros tenemos que estar conscientes del Espíritu que habita en nosotros, porque de lo contrario obstruimos la acción del Espíritu y nos convertimos en células cancerosas. Por eso es importante que nosotros distingamos lo que es darle el señorío a Jesús y lo que es venir a rezarle a Jesús. Esas son cosas muy diferentes. Yo vengo a honrar al Señor porque me confieso y comulgo. Muy bien, pero es que si esa comunión, si esa confesión no tiene la profundidad que me lleva al Espíritu, eso no vale de nada, porque lo que está haciendo es tratando de proteger la vida natural y eso no lleva a ningún lado. Entonces es como dicen, hay mucha gente mala que hace cosas buenas. En Colombia teníamos un mafioso que se hizo muy famoso por lo malo que fue, que se llamaba Pablo Escobar, y este hombre construía barrios para los pobres. Cuando a él lo asesinaron, los pobres lo consideraron un dios y se querían robar su cuerpo para adorarlo, así como trataron los hebreos de llevarse el cuerpo de Moisés. Entonces entendemos que en el mal hay un aparente bien, pero ese bien no es más que Satanás, dándoselas de bueno, jugando de bueno, y por eso nunca podemos dejarnos engañar por las obras del bien que vienen de gente que no estamos seguros quiénes son con relación a Dios. Porque mucha gente dice, ay, pues él no estaba mucho con Dios, pero era tan caritativo y tan generoso, estamos seguros que Dios se lo llevó. Pues quién sabe cuál Dios será el que están hablando, porque a Dios no se engaña, a Dios no nos lo compramos con caridad, con nada. Usted puede ser lo que sea, pero si usted no es fiel a Dios, usted no está con Dios. Por eso Jesús decía, el que está conmigo
recoge, el que no desparrama. Y esto hay que tenerlo claro, porque él no estaba diciendo, el que no está conmigo, pero hace cositas buenas por ahí, también es mío. No, jamás hubo mediocridad en la palabra de Dios. La palabra de Dios es absolutamente clara. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Hasta el punto que si el Evangelio es nuestra guía, que debe ser, porque es la única, entonces leemos, si este ojo te hace pecar, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, córtatelo. Y es muy claro el Señor cuando dice eso. Eso no es un juego, y sabemos que es verdad, y sabemos la valentía que se toma para que nosotros nos atrevamos a ser buenos, a ser obedientes. Es muy importante saber el paso tan grande que tenemos que dar para darle señorío a Jesús. Porque cuántas veces nuestro corazón está palpitando en una dirección que no es, con deseos que no debe tener, con pasiones desordenadas, con intenciones malas, albergando resentimientos, odio, venganza, envidia, avaricia, toda clase de pecados, pereza, la desidia, que es uno de los males más populares en esta civilización de la comodidad, del placer y la velocidad. Todo esto, teniéndolo en contexto, nos damos cuenta que tenemos que ser muy valientes para atrevernos a elevarnos por encima de esa naturaleza mala y caída en la que habitamos. San Pablo dice que nosotros somos vasijas de barro. San Pedro dice que estamos en una tienda, que es este cuerpo material. Y por lo tanto, pues nos damos cuenta que lo que reina en estas vasijas de barro o en esta tienda es el Espíritu. Porque la vasija de barro y la tienda desaparecerán, pero el Espíritu continuará viviendo. Y si es que caminamos con Dios. Y por eso, teniendo en cuenta la necesidad tan grande que hay de que entendamos este mensaje en el mundo que vivimos hoy, sería una gracia enorme que Jesús en un día como este tocara nuestros corazones para que nos demos cuenta que tenemos que aceptar que o somos de hoy, de Él, y le damos todo el señorío a Él, o somos del diablo. No hay nada en la mitad, no hay una zona gris, no existe. Usted le pertenece al Señor o le pertenece a Satanás. Por eso hay gente que dice, ay, él es medio bueno. No, él es malo. No hay nadie medio bueno. Ustedes nunca oirán de que encontraron un demonio 80% malo. No existe. El diablo es 100% malo. Si una persona no es buena, es mala. Así duela, porque duele, porque cuánta gente y cuántas veces nosotros no hemos sido malos. Uno puede al final del día, cada día, decir, Señor, perdóname, porque hoy pasé más de medio día siendo malo, ¿sí? Y qué bueno que es entender eso, darse cuenta que por nosotros fluye una savia del bien y del mal, que es la fruta que se comió Eva, que no debía comerse, que es nada menos que la muerte. Y por eso todos los días, cuando el mal se toma posesión de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones y deseos, es el momento de parar y decir, fuera de acá, yo no quiero que circule por mi sangre ni por mi corazón esta savia maldita del pecado. Vete. Y esto es lo que tenemos que hacer todos los días, porque si usted se hace loco y deja circular ese resentimiento, ese deseo malo, todas esas cosas malas, y simplemente se mira para otro lado y lo deja circular, usted se está envenenando, está corrompiendo su sangre. Yo le digo a la gente, miren, o hacemos sangre buena o hacemos sangre mala. Ustedes saben que cuando usted tiene ira, mucha ira, ¿qué le pasa a su rostro? Se pone rojo.
así sea de piel negra, se pone rojo, rojo. ¿Y qué es lo que sucede? Sangre mala. Si usted deja que esa sangre roja de su rostro circule por dentro de usted, eso le trae enfermedades, le puede dañar un órgano vital. El exceso de ira produce enfermedad, porque es una sangre corrompida. Y por eso, cuando estamos llenos de malos pensamientos, la sangre está envenenada y la sangre daña. Ustedes se han dado cuenta que hay testimonios desde hace muchos años, ya se conoce de esto, testimonios de sanación de gente que tenía cáncer, por ejemplo, porque perdonaron, porque resulta que la falta de perdón tiene envenenada la sangre y las células se volvieron cancerígenas o cancerosas, como se diga, y por lo tanto no hay salud. Pero en el momento que se perdona, se saca el veneno de la sangre y por eso mucha gente alcanza a sanarse cuando lo hizo a tiempo. Y todo esto tenemos que tenerlo claro, porque darle el señorío a Jesús es estar constantemente diciéndole no a toda la savia mala que circula por dentro de nosotros. Y lo más importante es esto: jamás podemos dárnoslas de que estamos muy ganados, muy seguros, porque estamos practicando mucho lo que debemos practicar en la iglesia. Nunca podemos dárnoslas de salvados. Todos los días tenemos que batallarla. Y muchas veces al final del día tenemos que reconocer que no lo hicimos bien. Hay que reconocerlo y entrar en paz con Dios y tener conciencia de eso para una buena confesión más adelante. Porque si llevamos una buena contabilidad de nuestra vida diaria, también hacemos muy buenas confesiones y logramos limpiar el libro de la vida. Ustedes se pueden imaginar el poder tan extraordinario que es la confesión, que nos limpia las páginas del libro de nuestra vida, que es el que se abrirá ante Jesús el día de nuestro juicio personal. Es un don extraordinario. Estoy hablando de confesiones reales, porque hay muchas confesiones tibias, que es el que llega a confesarse sin prepararse y sin entender qué está haciendo. Esas confesiones no pueden engañar al Espíritu Santo, pero cuando entendemos qué es una confesión de verdad, estamos limpiando nuestra vida. Y por eso la batalla para mantener la sangre limpia es una batalla vital en el mundo que vivimos hoy especialmente. Porque como decía, lo que yo he visto en el mundo y lo que han visto ustedes con seguridad es aterrador. La demonización de este mundo es aterradora. Y nos damos cuenta que o nos santificamos o nos condenamos, porque el diablo va a hacer pedazos de nosotros si no nos fortalecemos y nos santificamos. Entonces, usted quiere hacer el bien, usted quiere buscar la salvación de las almas, usted quiere dar lo mejor que se le puede dar a la gente que Dios le confió, santifíquese, es el único camino. Mire cuánta gente anda por ahí estudiando la divina voluntad. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Talleres muy sofisticados, libros así de grandes, pero ¿saben qué? San Pablo dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios. Usted no necesita estudiarse 20 libros, ni seguir al supermístico para entender la divina voluntad. La voluntad de Dios es que seamos santos. Y para ser santo no se necesita participar en un taller de santidad, ni se necesita ir a 50 retiros. Para ser santo se necesita ser bueno. Y para ser bueno se necesita buscar el bien en todo, en mis pensamientos, sentimientos, en mis acciones, en mis deseos, en todo busco el bien. Y así voy en un camino de santificación y estoy caminando en la voluntad de Dios. No hay que buscarle más vueltas a eso, porque el diablo es muy astuto
y con la misma religión nos engaña y nos pone en procesos. Ahí voy, ahí estoy aprendiendo sobre qué quiere Dios en su voluntad. Ahí voy aprendiendo a ver cómo es que uno se convierte, a ver cómo es que me santifico, y voy en un proceso, voy en talleres, voy en enseñanzas sofisticadísimas, teológicas y religiosas, doctrinales, pero no voy para ningún lado, porque lo que no estoy haciendo es precisamente la voluntad de Dios, la cual no necesita talleres ni necesita absolutamente nada más que la conversión de mi corazón. Eso es lo que necesita. Mire, hay gente que es analfabeta, gente que no tiene acceso a libros, ni a nada, ni a ningún retiro, porque no tienen ni con qué llegar, y sin embargo están viviendo lo más importante, que es que se están convirtiendo, están cambiando el corazón. Ahí donde viven, que de pronto es una choza en el polvo, ahí están amando, ahí están perdonando, ahí están ayudando a los demás, están viviendo en la divina voluntad. Y estas personas entran derecho al reino de Dios. Así es, de sencillo. Por eso no podemos engañarnos, porque este mundo es un mundo de procesos. Ustedes saben, yo me acuerdo en California, yo tenía todos los vicios, pero nunca fui adicto a nada. Creo que fue gracia de Dios. Mis compañeros, mis colegas actores y músicos, todos terminaban en rehabilitaciones con frecuencia, que del alcohol, que del cigarrillo, que de esto, que del sexo, que de comprar cosas, yo no sé, era una lista interminable, y yo sabía que regresaban a caer otra vez y volver a lo mismo. Yo nunca fui a rehabilitaciones, yo sabía que eso era mentiras, porque yo sabía que el vicio, cuando uno lo quiere dejar, lo deja. Así es, el pecado, si usted lo quiere dejar, lo deja, no tiene que entrar en un proceso. Pero miren, usted va donde el psicólogo moderno hoy, que es ateo, y le dice, vamos a entrar en un proceso, tienes que tener mucha paciencia, porque esto va a ser doloroso y largo. Claro, tiene que ser bien largo para que me pagues por 2 años, ¿no? Pero al mismo tiempo, la gente se amaña con eso porque le gusta de que no tiene que dejar el vicio ni dejar las cosas malas ya, sino que nos vamos a tomar un tiempo largo para dejarlo. Ese es este mundo perverso, el mundo de los procesos, ¿no? No, es como el alcohólico que está prometiendo todo el tiempo no tomar más y la familia está destruida y ya la gente no cree en él, porque esas promesas son falsas. Y lo que tenemos que entender es que a Jesús no se le puede engañar y tenemos que entrar en una realidad de conversión absoluta. Yo sé que esta plática suena radical y exagerada para la gente tibia, pero no hay otra forma de decirlo. Nosotros o le ponemos el hacha a estos pecados y los cortamos de raíz, o vamos a tener el demonio encima acabando con todo. Y muchas veces el demonio no nos toca a nosotros, pero hace como hacen los mafiosos. Los mafiosos lo que hacen es que hieren a la gente donde más les duele. Este es el demonio. Entonces, no todas las veces a mí me va mal, pero hace que a otros les vaya mal para que a mí me duela. Y esto es lo que tenemos que entender. El demonio se las cobra todas. Ahora, en el momento que emprendemos una conversión real y vamos camino a la casa del Padre, sabemos que vamos a tener muchos retenes. De repente vamos tranquilos, obedeciendo al Señor en una conversión muy sincera, y ¡pum!, aparece un retén, bajan la vara y sale el diablo y dice, ¿para dónde vas? Sí, voy para el cielo. ¿Ah, sí? ¿Qué tal si me pagas esto? Y te pone un precio y te cobra, y más vale que tenga con qué pagar, porque eso es lo que hace el diablo. Miren que el demonio pidió permiso para pasar a San Pedro por el trillo, y San Pedro estaba en gracia de Dios, no era enemigo del Señor, y lo hizo negar 3 veces a Jesús.
Esto es una prueba de que el diablo está presente también en el que camina derecho hacia Dios, porque nos purifica Él mismo. Él es el carcelero, el acusador. Entonces es un envidioso, y cuando ve que vamos rectos, nos mira y nos dice: hipócrita, te voy a poner una de la que no vas a salir, y toma. Y entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque mucha gente se confunde. Comienzan a vivir en gracia de Dios, comienzan a obedecerle a Dios, y en alguna forma absurda piensan que eso quiere decir que voy a estar libre de toda clase de pruebas, de problemas, de obstáculos en esta vida. Y cuando llega algo de eso, empiezan a perder la fe, porque no tienen raíces en una conversión del corazón, sino que es una conversión muy externa, no es real. Y el diablo los tumba en la primera prueba. Esto es importante tenerlo claro. Vendrán las pruebas, vendrán los sufrimientos, vendrán las enfermedades, vendrá la escasez, el hambre, las guerras, vendrán las ideologías perversas como las que viven ustedes en Chile, vivimos en Colombia y en muchos otros sitios. Puros ampones manejando la patria y haciendo tanto daño, y nosotros sin poder hacer nada. ¿Y por qué? Porque Dios está en comando. Si Dios lo permitió, es perfecto, aunque lo veamos imperfecto. Miren, los judíos estaban en obediencia a los romanos, le tenían que pagar impuestos. Los romanos tenían poseída a Jerusalén, a toda la Judea, y Jesús nunca los mencionó ni se preocupó de ellos, para nada. La última preocupación que Jesús tenía era liberar a los judíos de los romanos, y lo pudiera haber hecho con un pestañear. No lo hizo porque eso no era importante, y por eso que las ideologías, los comunistas y no sé quién se apoderaron de muchos países nuestros, pues si Dios lo permitió, es perfecto. Por eso la Virgen María en el Calvario, ese dolor, semejante sufrimiento, pero en el corazón ella sabía, así tenía que ser. Y por eso no podemos dejarnos confundir por los eventos de este mundo perverso. Tenemos que estar libres en Dios, sabiendo que somos peregrinos y vamos hacia la patria del Padre, donde todo es perfecto, pero que en este mundo sepamos que todo es imperfecto y que todo está manejado por el príncipe de este mundo. Ustedes saben cuánta gente hay por allá en la iglesia hoy especializada en las malas noticias, los terroristas religiosos, y a cuánta gente le encantan los terroristas religiosos, los que vienen hablando de cómo el diablo va a esclavizar toda la humanidad, cómo los masones se metieron al Vaticano, cómo es que hay un nuevo orden, cómo es que esto y aquello, y la gente fascinada va detrás de esas prédicas y se compran libros así de grandes y ni siquiera se saben el catecismo. ¿Y qué sucede? Que esas son las noticias del diablo. ¿A quién le interesa lo que el diablo está planeando? A mí no me interesa. Que el diablo planee lo que quiera. Yo voy en el plan de Dios, yo voy en el plan de Jesucristo, yo voy en el plan redentor, no voy en el terrorismo religioso. A mí no me interesa cómo va a terminar el mundo y cuándo va a terminar. A mí lo que me interesa es estar preparado cuando el Señor me llame y asegurarme de que yo esté haciendo el trabajo que el Señor me mandó a hacer, a rescatar almas, que yo esté haciendo eso. Lo demás es lo demás. El diablo y sus patrañas y sus hazañas, allá él, ese es problema de él. Y los que lo publican a él y los que lo propagan a él, diciéndole al pueblo de Dios, miren lo que el diablo está haciendo. Y algunos hasta se los llevan a refugios, porque siguen lo que se llama el evangelio de los bobos, ¿no? Que es la noticia mala, cuando nosotros somos mensajeros de las buenas nuevas del evangelio. Nosotros tenemos que salir de este retiro fortalecidos, no asustados.
tenemos que salir de este retiro no preocupados por el futuro, debemos salir de este retiro con esperanza, con un corazón convertido a Dios, dándole el señorío a Jesús y teniendo en cuenta que el Señor es el Salvador y que no tenemos nada que temer y que el diablo no tiene poder sobre nosotros, solo tiene el poder que nosotros le damos, no tiene poder. Y aunque pida permiso para probarnos, Dios nunca dará permiso si no sabe que nuestra alma puede superar la prueba. Por eso nunca pone cargas sobre nosotros que nosotros no podamos llevar. Así de que tengamos un corazón alegre, vivamos con el gozo de Dios, vivamos con la paz y la esperanza. Como dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la guerra, ni el hambre, ni las persecuciones, ni la enfermedad. Nada nos separa del amor de Dios. Así de que debemos estar firmes, valientes, pero sobre todo asegurándonos de que somos de Dios 100%, para que de esa manera podamos contribuir a que Jesús pueda completar la misión para la cual nos creó. Y este envío que hizo con nosotros se debe cumplir por nuestra fidelidad. Y nuestra fidelidad debe estar sembrada en un paso firme diario, donde yo confieso mis pecados, para estar siempre libre del demonio, para que el demonio no se acueste conmigo. Por eso el apóstol dice, no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. Esto quiere decir que llegará la ira, llegará, porque somos humanos y débiles, pero no te quedes con ella, no te acuestes con ella, porque si te acuestas con la ira, te endurece el corazón. Por eso, todos los días tenemos que entrar en estos actos de contrición, reconocerle a Dios lo que no alcanzamos a hacer bien y glorificarlo por lo que hicimos bien. Y así caminamos en un camino de santificación. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes del libro de la sabiduría, del capítulo 8, desde el versículo 17. Salomón va a pedir la sabiduría. Reflexionando sobre estas cosas, consideré en mi interior que la inmortalidad reside en emparentar con la sabiduría, que su amistad es un gran placer, que hay riqueza inagotable en el trabajo de sus manos, prudencia en su trato asiduo y prestigio en la conversación con ella. Y me puse a dar vueltas tratando de apropiármela. Yo era un muchacho de buen natural, dotado de un alma buena, o más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo sin tara, pero comprendiendo que no la conseguiría si Dios no me la daba, y ya era un signo de sensatez saber de quién procedía tal don, acudí al Señor y le supliqué, diciéndole de todo corazón: Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas, gobernase el mundo con santidad y justicia y juzgase con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría entronizada junto a ti y no me excluyas de entre tus hijos. Palabra de Dios. Qué importante que es nosotros entender que este mensaje es para cada uno de nosotros, porque esa es la palabra de Dios, es dada para todos los tiempos, porque nunca pasa. Quiere decir, es para todos. Y qué importante que es saber que tenemos que arrodillarnos y tener un momento perfecto con Dios. ¿Y cuál es el momento perfecto con Dios? Es el momento de Salomón, es llegar a entender que lo más importante de todo es tener la sabiduría de Dios, nada más. Es el tesoro más grande, porque eso es tener su voluntad, es tener su amor, es tenerlo a Él, al Señor.